de Marco Velo, han sido dos fenomenales colaboradores de Marco Pantani en el último Giro de Italia cuando consiguió la victoria. Esto ya tiene multa, porque ya está por debajo de los 20 kilómetros. Bueno, tal vez, a lo mejor ya te digo que han abierto la mano. ¿Cuándo hoy? Que no sé, eso no se sabe, eso normalmente lo anuncian un poquito antes. Ante jornadas muy calurosas, el jurado técnico puede abrir las manos a la hora del avituallamiento líquido hacia los corredores, pero normalmente siempre termina a 20 kilómetros de la llegada. Tal vez hoy a lo mejor lo decidan y hasta que no comience el puerto no. En cualquier caso, con la implantación este año de esa novedad, que son las motos que llevan los bidones, las motos portabidones, sí que tendría que tener uno a su lado para ayudarle, porque eso sí que no está reglamentado, que sean los últimos 20 kilómetros, y según dice el reglamento del Tour, los reglamentos a partir de la moto de habituallamiento de la organización son autorizados por los corredores escapados, mientras que la de a través de los directores deportivos tienen que realizarse en los momentos prescritos por el reglamento. Este avituallamiento, bueno, no, esto también se efectúa según el reglamento de la UCI, que marca desde el kilómetro 50 de la etapa hasta falta de 20 kilómetros para el final. Bueno, pues esto ya es la ascensión, ¿eh? Esto ya es Plateau de Beil, puerto inédito en la historia del Tour de Francia. Ánimos para Melchor Mauri en ese letrero en el suelo, y la primera curva que acaba de tomar Roland Meyer. Un puerto que los primeros 500 metros tiene una pendiente del 7%, ya un poquito fuerte. Vuelvo a recordar siempre, porque aunque sea un poco pesado, me gusta hacer referencia siempre a ello, que el asfalto es áspero, que esto dificulta mucho más la marcha de los ciclistas en esta ascensión y por lo tanto hace que este puerto aún sea más duro. Es decir, que los primeros 500 metros siempre tiene el 7% y luego a partir de esos 500 metros tiene durante 5 kilómetros, con algunas rampas de descanso, siempre una pendiente media entre el 8-8,5%. Luego justamente a falta de 6 kilómetros tienen de 6 a 4 kilómetros y un par de kilómetros, ¿no? Exacto, del 9,5%. Y luego ya el resto del puerto siempre va a mantener un nivel medio siempre del 7%, 7,5%. Pero vuelvo a recordar que esto es un poquito general en esos tramos, porque hay zonas donde se descansa y entonces esto provoca que la ascensión en algunos puntos sea superior a ese 10%, incluso al 8% en esos bloques que he descrito. Es decir, primeros 500 metros 7%, luego durante 8 kilómetros un 8%, un par de kilómetros lo más duro a falta de 6 kilómetros de coronar del 10%, y luego los 4 últimos kilómetros 7,5%. Han visto hace un instante la diferencia: 2,03 de Meyer sobre Tafi, Eulot y Pipe Gómez, 3,02 la ventaja sobre el pelotón, en el que Mercatone sigue incrementando el ritmo de la marcha para dos cosas: reducir ventaja y castigar también a los corredores. Atención que por ahí hay alguna avería de un hombre del Telecom. No, Aldag. No es excesivamente preocupante ya para. Se había quedado probablemente, ¿no? No, bueno, si no se iba a quedar ahí, pero se iba a quedar enseguida, ¿no? Sí. Bueno, pues Mercatone, y aparece por ahí también. Sí, aquí la lucha típica. 2,52 en este mismo punto. Aparecen también ya los hombres de Banesto, Manolo Beltrán, José María Jiménez en las primeras posiciones. Aquí es más o menos donde se inicia la ascensión, en esa curva. La primera parte Alonso ya digo que bastante tranquila. El Marino Alonso, yo creo que el otro es Máximo Podensana. No es Podensana. No es. Bueno, Marino Alonso, George hincapié en esas primeras posiciones en lo que es esta última ascensión del día de hoy para el pelotón. Última ascensión para todos los que continúan. Aquí ya se ve como la pendiente es fuerte, como que sepamos 150 continúan en carrera, salvo que ha habido más abandonos, además del de Abraham Olano, por si alguien acaba de incorporarse ahora a la retransmisión. Ha abandonado Abraham Olano. Pues había pinchado Jan Ulrich, simplemente que la bici Aldag, ¿no? La bici, ¿no? Más que bici a lo mejor rueda, la rueda, ¿no? Ahí... Bueno, pues ahí están subiendo a Ulrich. ¿Momento propio para atacar o no? Hombre, no se va a atacar, o sea, esto es subir a ritmo, no puedes atacar nada más empezar, pero es subir a ritmo. La verdad es que es esa mala suerte que a veces sufren los ciclistas. Estábamos diciendo que Jan Ulrich de momento estaba siendo respetado por la fortuna, pero se ve de momento hasta ahora. Vamos a ver esto, ¿qué consecuencia? Bueno, aquí con muchos ya no va la batalla. Sí, pero aquí es lo que estaba comentando anteriormente. Y atención, primer ataque. Manolo Beltrán. Manolo Beltrán. Muy valiente.
Bueno, pues si se quiere ganar hay que ser valiente a veces y quizá, pues no sé, la juventud, el verse libre para poder intentar demostrar en el Tour de que es capaz, pues le ha dado esas ganas de atacar desde el principio. Y ahí va Manolo Beltrán, el jienense, con Olano que ha abandonado el Tour, como antes les comentaba, libre ya por tanto de cargas y responsabilidades de ayuda al jefe de filas de Banesto, su buen amigo además por otra parte, Manolo Beltrán, intentando salir del pelotón. A ver si hay suerte. Estábamos hablando con él la retransmisión a las 12 de la mañana cuando hemos empezado, y a lo mejor terminamos la retransmisión hablando de él. Sí, no, eso ya, bueno, ya lo estamos camino haciendo. está. De hecho ya lo está haciendo, bueno, logrando. Pues está llegando por detrás Ulrich. Pero está llegando, ese el problema que yo comentaba, que por eso se lucha siempre por comenzar entre los primeros puestos. Fíjate, ahora hay que abrirse hueco para pasar. Sí, la cantidad de problemas, porque hay corredores que se van descolgando y esto te está dificultando. Udo Bols es el hombre que está siempre marcando el ritmo en estos primeros kilómetros a Jan Ullrich, y Ullrich ya ve que Bols no, que se va mucho la cabeza del pelotón y que tiene que ser ya el hombre que marque el ritmo. Es un gasto no previsto. Es un gasto no previsto que puede causar daño, evidentemente. Bueno, hay algunos saludándose ya. Debe ser Rafa Díaz Justo. Sí, diciendo adiós. Diciendo, no, estamos muy rápido, vamos a decirle adiós. Vamos a decir adiós. Bols que va detrás, claro, aquí Ullrich no ha querido. Chanter es el hombre que va a ser sobrepasado ahora. Ya muchos que han ido cediendo. El presidente del jurado internacional, ese hombre rubio que veían asomado en la ventana de ese coche, que es belga y que se llama Martin Bruin. Y bueno, sigue el progreso de Ullrich. Qué bonito. Mira, afortunadamente, desafortunadamente para él, pero afortunadamente para que lo veamos, Ullrich se ha quedado y así nos están ofreciendo perfectamente bien. Además, desde el helicóptero, todo el proceso de Ullrich. Ahí está el líder de la montaña, Rodolfo Masi, que acaba de ser superado en estos momentos. Ahí vemos cómo ahí también ya se desaparta Santos González y la cabeza de carrera Jean-Cyril Robben ahí marcando. Jean-Cyril Robben, Logan Jalaber, Boan Burger están apareciendo en los primeros lugares. Pipe Gómez ya totalmente despreocupándose de la carrera, haciendo la extensión lo mejor que pueda, y se ve a Lul Leblanc. Ahora es Patrick Jonker el hombre que está endureciendo esta ascensión a favor de su compañero de equipo que tiene ahí a su lado, Michael Bogart, un hombre que ya hemos dicho, hombre importante en este Tour de Francia. Muy Francia. importante va a ser en este Tour. También se ve a Marcelino García de la 11 Deutsche Bank. También se le veía por ahí detrás. Giuseppe Di Grande ahí atrás también. El hecho del pinchazo de Jan Ullrich, bueno, pues ha hecho que no le perdonen. Es un corredor que no se le puede perdonar nada. Fernando Escartín más atrás. Sigue progresando. Ahí está, yo creo que ya está. Bueno, ya ahí está Ángel Casero. Sí, Fernando Escartín ya ha entrado en el grupo. Bueno, Luis Pérez, Casero, justamente Luis Pérez, ahora a la par de le preceden. José María Jiménez un poquito delante de él. Ese de Vitalicio Santi. No, ese yo creo que es Ferrigato, ¿no? No, ese es Santi Blanco va un poquito más adelante. Santi Blanco va un poquito más adelante va Santi Blanco. Ahí, bueno, pues Ullrich que está llegando por detrás a la cola de un grupo en el que Patrick Jonker está marcando el ritmo y deshaciéndose de gente, ¿eh? Fíjense que poquitos van quedando. Mira cómo se abren la gente, ya no pueden seguir algunos. Fíjense que poquitos van quedando. Y al ver eso que va a continuación, Giuseppe Di Grande, Bobby Julich, José María Jiménez, Fernando Escartín, Riz aquí en la cola junto a Casero, y en la cabeza Patrick Jonker, que hasta donde aguante está haciéndolo muy bien. Y al ver que mira hacia atrás a ver si vienen o no Ullrich, Di Grande y Julich ahí, Fernando Escartín también. Quien me ha parecido que estaba pasando problemas para seguir ese ritmo que está marcando Patrick Jonker era Luis Pérez. Justamente fue cuando estuvo a la par de Jan Ullrich. Se le veía incluso como Jan Ullrich seguía progresando, pero que él le costaba seguir la estela de ese mini pelotón donde se estaban descolgando corredores, y entre ellos él se veía que no podía progresar algún puesto, porque para mí que iba pasándolo realmente mal en esta ascensión, que lo es en todo momento, muy dura, y además con calor. Atención, Manolo Beltrán ha alcanzado ya a Andrea Taffi y a Stefan Eulot. El pelotón no viene muy lejos, el pelotón viene bastante cerquita. No, pero tiene ahí 20-30 segundos. Continúa el progreso de Manolo Beltrán hacia posiciones delanteras. Por delante solo queda Roland Meyer. Ahí le tienen.
el corredor suizo del conjunto Cofidis, que es cabeza de carrera todavía. Manolo Beltrán es segundo en la situación de la carrera en estos momentos. El corredor del equipo Van Eston, que sigue progresando después de su ataque, pues casi las primeras de cambio, nada más iniciarse esta ascensión en el puerto que pone el punto final a la etapa de hoy en el plató de Bay. Y Meyer de momento está aguantando bien el tipo, lleva buena cadencia, lleva buen ritmo, lo que es habitual en estas ocasiones, que ya está acusando el esfuerzo de la etapa, pero de momento la fortaleza física está siendo patente porque está aguantando el tirón. Andrea Tafi, que ya es también neutralizado por el pelotón, donde sigue siendo Patrick Jonker el hombre que comanda el pelotón. El pelotón a Pantani no lo habíamos mencionado, pero sí que, como está claro, va ahí, ¿no? El otro hombre de Cofidis que va es Bobby Julik. El corredor que va del equipo Casino es Bo Hamburger. Están Piepoli, por lo menos Piepoli, y yo creo que Donati también va por ahí detrás por parte del conjunto Saeco. Está Santi Blanco, está Ángel Casero por parte de Vitalicio Seguros, está un hombre de Loto que creo que es Logan Modua, y ahí está Marcos Serrano, además de Fernando Escartín por parte de Kelme Costa Blanca. Marcos Serrano, atención, que el que se mueve es Kevin Livingston por la parte derecha, el corredor de Cofidis, que progresa también hacia posiciones delanteras. Logan Yalavera a la rueda de Patrick Jonker, que fue compañero suyo de equipo durante unos cuantos años en las filas del conjunto 11, y Stefan Eulot, que también corrió en las filas del conjunto Van Eston, corrió un equipo español, también abandonó en primer lugar, lo mismo que Patrick Jonker. De Bersin es el que no lo hemos visto. No lo hemos visto de momento. Lo de ayer estuvo bien, pero no era para durar, por lo que se ve. Bueno, vamos a ver, pues, a lo mejor va ahí metido. De momento no se le ve, y Logan Yalavera que tienta un poquito la suerte a ver cuál es el movimiento en ese pelotón, y parece que, bueno, ahí simplemente se ha abierto, y la verdad es que es un puerto para Logan Yalavera bastante duro, porque tiene muy poquitos descansitos, los hay pero son muy pocos, y si tuviese más descansos tendría un poquito mejor actitud. Qué rápido se ha hecho la selección, 2:20 el escapado sobre el pelotón. Qué rápido se ha hecho la selección, se han quedado ya los casi los justos. Les voy a recordar ahora que estamos en pleno ascenso, que este puerto... Marco Pantani. Atención a Pantani, que también ataca desde lejos, Sí. Porque busca cosas importantes. Vamos a ver, Yalavera está saliendo por él. Vamos a ver, Yalavera ha reaccionado, y Ulrich, Ulrich por delante, ha reaccionado. Lo mismo que Logan Yalavera, viene también Bobby Julik, viene Michael Boguer, están reaccionando también Giuseppe Di Grande. De momento Pantani mantiene ese huequecito a pesar de la aceleración de Jan Ulrich. Fernando Escartín progresa también por la parte izquierda de sus imágenes. Ahí se ha quedado Michael Boguer, es el que ha pegado el corte, no ha ido detrás de Yalavera. Y Pantani, que Ulrich ha salido por él, ha llegado a él, Pantani ha acelerado, y ahí se va otra vez. Recuerdo se va, Jan Ulrich se abre. Pantani, que está llegando a la altura de Manolo Beltrán. Ulrich, que se quita. Pantani, que se va. Estamos muy lejos de la cima todavía, y hay tiempo para meter tiempo. Vamos a ver, Manolo, esa es la rueda buena si la puedes aguantar. La de Marco Pantani. Por delante todavía continúa Roland Meyer. Eso ya lo sabe él. Sí, no, pero yo se lo digo por si acaso. Vale. Prefiere buscar, yo creo, que la rueda de Jan Ulrich, tal vez, Bueno, excede efectivamente Manolo Beltrán. El ataque de Pantani es ataque para ganar la etapa y para buscar muchas cosas, como lo hizo en el Giro de Italia. Un hombre que es valiente, que no tiene miedo. Ahí llega Fernando Escartín. Ulrich no pudo seguir a Pantani, y ahí va Marco Pantani, el mejor escalador de la actualidad, haciendo hueco. Manolo Beltrán todavía ligeramente por delante del grupo de los elegidos, con Ulrich y Yalavera en las primeras posiciones. Vamos a ver, Escartín estaba ya ahí también con ese grupo. Adelante Marco Pantani, por delante queda Roland Meyer, 2 minutos largos de ventaja todavía. Sí, pero para el corredor suizo. Se sienta ya Pantani. La verdad es que la diferencia tampoco es para asustar a nadie, por tanto Ulrich no debe por qué cebarse excesivamente en la persecución de la rueda de Marco Pantani. Tiene mucha ventaja con respecto al italiano en la clasificación general, como para andar dándose sustos. 4:41 tiene perdido Pantani con Ulrich. Ahí está Piepoli. Ulrich, no sé por qué, perdona Pedro, ha desaparecido de ahí, de esos primeros lugares. El que viene detrás es Fernando Escartín, después de estos dos hombres, y la situación que se va aclarando en cuanto a que van desapareciendo hombres de ahí. Piepoli
Escartín, los dos norteamericanos, Julik y Livingston. 1.48 de Meyer con Pantani. No, iba a decir que, bueno, estoy viendo una actitud un poco diferente de Jan Ullrich a otras veces del año pasado. Es que estaba mirando continuamente hacia atrás, posiblemente a ver qué corredores estaban aguantándole rueda, pero también me daba la sensación con un punto de intranquilidad, de a ver si luego le podía a lo mejor sorprender a algún otro corredor, o tal vez estuviese buscando con la mirada a Bjarne Riis, pero Riis está, como es habitual en él ahora, muriéndose ahí sobre la bicicleta para poder aguantar ese grupo donde va Jan Ullrich. Jan Ullrich. Y ahí iba Fernando Escartín y ha sido una lástima, pero yo creía que iba pensando atacar. Ese Roland Meyer, cabeza de carrera, Marco Pantani, el que va a continuación. El grupo que se ha ido quedando relucido en su número, y al ver que pasaba problemas ya en la parte trasera, lo mismo que Bjarne Riis. El ataque de Pantani, no por previsto, ha sido fácil seguirla, a pesar de que hay algunos que han reaccionado y han intentado ir detrás de él. Mira hacia atrás y ve a Ullrich, pero eso mismo le pasó el día que ganó el Giro, que estaba Tonkov junto a él, que no se iba, faltaban menos de 2 kilómetros y cedió Tonkov, y Pantani se puso de rosa y al día siguiente ganó el Giro de Italia. Por lo tanto, él sabe que hay que tener constancia para todo. Su primer objetivo es la victoria de etapa, indudablemente. Vamos a ver lo que sucede en esta parte final. Los dos norteamericanos, Livingston y Julik por parte de Cofidis. Fernando Escartín, Piepoli, Giuseppe Di Grande, no sé, ahora se está Jalabert, Luc Leblanc. Manolo Beltrán sigue también ahí. Ahí va Marco Pantani, sigue hacia adelante. El tío ya se podía parar un rato, vamos. Ya le valía. No, el señor ese. El pesado ese. Joder, más pesado el tío. Bueno, Pantani, ahí tenían su nombre escrito en un rótulo, dándole ánimos. Y muchos ánimos para Melchor Mauri. Desde luego está cerca de su zona de Vic, y vamos a ver, a contabilizar si tenemos un poquito de suerte, la ventaja que lleva el suizo Meyer. Eran 10 kilómetros todavía para el final, y los ataques han comenzado hace mucho. Nadie ha esperado, la gente no ha sido egoísta, han sido generosos. Solo tiene ya 1.20 con Pantani. Si Pantani no falla, claro, esto es que para Meyer está escrito que no va a poder ganar la etapa, eso está claro. Es que parece que no le cuesta trabajo dar pedales. Tú sabrás, que de eso sabes. No sé. De lo que cuesta trabajo dar pedales cuesta arriba, digo. Vamos a ver si volvemos a ver imágenes del pelotón, porque ahí también está parte importante de la carrera. A ver qué gente se mantiene, a ver qué gente va cediendo. La Zubia, que es el pueblo de Miguel Ángel Peña, de Francisco Cabello. Este hombre Ullrich que mira hacia atrás como a ver si alguien me ayuda. Boger también está por ahí. Bueno, pues Ullrich, Livingston y Julik. Detrás Piepoli. Pantani, que pasa a 1 minuto y 11 segundos, a 10 kilómetros del final. Sigue recuperando tiempo y vamos a ver el pelotón. Leblanc, Boger, Manolo Beltrán. Jiménez no está, Escartín, Piepoli. Y Riis está ahí ya cediendo, yo creo. Ya hace un rato que está cediendo. Sí, pero ahora yo creo que ha cedido de verdad. Vamos a ver. Ahí los tiene. 1.39. 1.39. Ullrich, Livingston, Julik, Piepoli, Escartín, Beltrán, Jalabert, Boger y Leblanc. Son los hombres que marchan ahí. Ahí viene Casero. Ahí viene Ángel Casero. Sí, está ahí aguantando, sobre todo el punto de referencia visual. Es importante no perderles demasiado, sobre todo a ese coche que sigue siempre. Tampoco está Santiblanco. A ese grupo tampoco está. Y ahí es Bjarne Riis el hombre que va ahí. Casero ha progresado bien, sí, porque se había quedado antes. Es un corredor que el Campeonato de España le ha dado una gran confianza en sí mismo, una confianza que necesitaba, yo creo, él hace tiempo, y confirmar
lo que siempre se ha hablado de él, que es un corredor de fondo. A una semana de ser padre está. A una semana de ser padre. Y Ulrich que se lava las manos, posiblemente tal vez para recuperar un poquito, o tal vez posiblemente a lo mejor decide arrancar ahora Ulrich, pues pero aquí nadie va a tirar. Historia que no quiere llevarlos él a todos. Y que le ha venido muy bien a Casero. Casero que ha llegado ahí, bueno, ha venido progresando fenomenalmente bien Ángel Casero, Casero que se nos incorpora a este grupo, en el que recuerden están Jalabert, Leblanc, Ulrich, Escartín, Livingston, Jülich, Beltrán, Piepoli, Boguer y ahora Casero, y Riz va a llegar también. Riz lo que debería hacer era ponerse a tirar, pero... Sí, para trotes debe estar Riz. Hombre, pero si está cazando para marcar ahí un poquito de ritmo, ¿no? Y este sí que no para, vamos, cuando pase la línea de meta le tendrán que parar, pero la verdad es que va lanzadísimo. Siempre con ese pedaleo alegre, es un corredor, un escalador que sube a ritmo, en arrancadas le da lo mismo, porque es capaz de mantener siempre ese pedaleo monótono en algunos casos para sus rivales, pero que te va asfixiando poquito a poco a medida que los kilómetros en subida van pasando, te va asfixiando, y hay una circunstancia que luego siempre pasa, que ya no le puedes seguir, como le pasó a Jan Ulrich el año pasado en la ascensión a Alpe d'Huez, y hoy ha tenido que optar, ha arrancado por él. Yo creo que comentaba en un principio que siempre que arrancase Pantani, yo creo que iba a hacer como Miguel Indurain, le dejaría ir y que luego trataría de él hacer su ascensión. Él no ha actuado así, se ha cebado siempre cuando ha arrancado, y al final está pasando factura esa arrancada. Aquí llega el director Godefroy, el director de Jan Ulrich, seguramente para dar instrucciones de que no se relaje tanto, y posiblemente a Viernes Riz que se ponga ahí a marcar un ritmo. Pues ahí tienen, yo creo que me parece que he venido todo el tiempo diciendo a uno de menos, que es el tercer Cofidis que hay ahí. Hay 3 hombres de Cofidis, que son Livingston, Jülich, y yo creo que debe ser Rinero, el otro corredor de Cofidis, el que viene el último ahora, que es el más moreno de todos, el que estuvo ayer metido por delante mucho tiempo sin que le viéramos. Y estos completan este grupo: Riz, Jalabert, Leblanc, Ulrich, Escartín, Livingston, Jülich, Beltrán, Piepoli, Boguer, Casero y Rinero. Son los hombres que están en este grupo. Recuerden que en cabeza de carrera todavía está otro hombre del Cofidis, que buen equipo. Ya te decía yo que iba a ser el equipo revelación del Tour. Pasa que se ha ido Casagrande ayer y han perdido un líder, aunque tienen otros en Jülich, por ejemplo. Ahí se abre nuevamente Ulrich, que está buscando apoyos en todo el mundo. La verdad es que Cofidis con 3 hombres ahí, pues no pasa que tiene a Meyer por delante todavía, pero bueno, está ya casi batido por Pantani. Piepoli es el que se coloca ahí en la primera plaza, Manolo Beltrán detrás de él, Ulrich que se deja caer hacia posiciones intermedias del pelotón, como no queriendo asumir en la responsabilidad, distinto al año pasado, evidentemente, como tú decías, ¿no? Sí. ¿Te parece? ¿Te parece a ti o no? Sí. Yo creo que Godefroy tendría que mandar a Riz. O sea, lógicamente aquí está jugando Godefroy o Ulrich con la ventaja que pueda marcar sobre Marco Pantani en esta última contrarreloj, y la ventaja que goza ahora mismo. 4.41. 4.41, y eso da mucha tranquilidad. Y entonces Ulrich lo que está tratando es de poner nervioso a esos hombres que buscan también el podium en este Tour de Francia, para que sean los que tiren y él hacer la subida más cómoda. Se ve que quería mandar el pelotón y al final no ha podido. Hoy sí que quiso salir detrás de Pantani. Sí, por eso, no ha podido. No ha podido, lo mismo que Jalabert, que fue el que también salió a la rueda de Pantani cuando arrancó Ulrich, Pantani, y Jalabert a la rueda de Ulrich cuando arrancó detrás de Pantani. Bueno, al final ha encontrado colaboración en Piepoli, Leonardo Piepoli, el corredor italiano del equipo Saeco, un hombre que pudo haber venido este año. Ya se ha descolgado, sí, incluso desde el momento que se han puesto a tirar. Por eso digo que Riz no debe estar para ofrecer ayudas a nadie. Hombre, pero por eso, por lo menos si se para, que se tire. O sea, si se va a quedar, que aguante, tiene que ayudar. 50 metros. Él dijo al principio de este Tour de Francia que iba a ayudar a que la carretera pondría el líder. Estaba claro, todo el mundo pensábamos que Ulrich, por juventud y por fortaleza, que sería de nuevo el líder en Telecom, pero él dijo, y luego la carretera pondrá el líder y cada uno tendrá que ayudar a quien le toque, ¿no? En este caso, es que aunque 100 metros podría haber ayudado. Lo que es curioso, bueno, la verdad es que la carrera se ha puesto muy dura desde el inicio del puerto, porque, bueno, Pantani arrancó nada más empezar, primero lo había hecho Manolo Beltrán, pero la carrera se puso dura desde el principio, pero Ulrich se ha quedado completamente solo a las primeras de cambio,
Hombre, Ya digo que la carrera se puso muy dura. No, y por el pinchazo también, ¿no? Ya... Sí, pero el pinchazo fue el que subió solo, porque Boll ha ido un poquitín al principio, pero Sí, si no es por él... Pero claro, todo el mundo ha tenido que hacer ahí un esfuerzo y se ha quedado al final sin a lo mejor buenos colaboradores como hubiese sido Udo Bolls en todo momento, ¿no? Como ya se ha visto, al final fue el que le fue colaborando hasta prácticamente ya introducirle en ese grupo cabecero del pelotón. Vamos a ver si tenemos nueva información de las diferencias, o bueno, que nos Sí, se nos han olvidado del escapado y se han olvidado del Pantani. Sí, ¿qué diferencia el día de ayer que no veíamos el pelotón y veíamos a los escapados? Le han debido decir que hay que ver el pelotón, que se lo ha tomado tan en serio que solo vemos el pelotón. Bueno, a mí me da la sensación que Fernando Escartín está bien, ¿eh? Simplemente está dejando actuar a otros corredores y bueno, buena señal al menos, ¿no? Manolo Beltrán también va aguantando ahí. Ángel Casero es el único de los españoles que está sufriendo ahí lo indecible para aguantar este grupo. Se está subiendo duro, mucho más duro lógicamente que el día de la Ruta del Sur, en el que les comentaba al principio de la transmisión, y lo recuerdo ahora. Ganó Armand de las Cuevas con 1 minuto y 12 segundos de ventaja sobre Santi Blanco a 1:18. Michael Boguer, en el mismo tiempo entraron David García y Jan Ullrich. Jiménez, que fue séptimo, entró a 2 minutos y 43 segundos. Casero se queda, Leblanc tiene dificultades igualmente para continuar ahí, y alguno más se ha quedado porque algún corredor de este equipo, del equipo Cofidis, cabeza de carrera. No, ese no es cabeza de carrera, porque fíjate los coches que lleva detrás, hombre. Sí. Ese es uno de los que se ha quedado. Uno de los Cofidis que se ha quedado. Lo que falta por precisar es cuál. Hay aceleración, es que ¿eh? ¿no? Ha habido una aceleración por parte de Piepoli. No, de Ullrich. Ullrich. Por parte de Ullrich. Que ve cómo van desapareciendo rivales y entonces incrementa el paso. Boguer, que cede también. Está Rinero y está Juli, que el que falta es Livingston. Son los dos hombres de Cofidis que todavía se mantienen ahí. Quedan por lo tanto Ullrich, este es Julik, está Fernando Escartín, y está Rinero. Leonardo Piepoli. Son los que todavía se mantienen cuando Ullrich ha vuelto a mantener la primera posición. Está Rinero, es el otro hombre de Cofidis que queda ahí, y el que acaba de ceder también es Michael Boguer. Sí, pero cede también Jan Ullrich. Ullrich Ullrich no va el pie, pide relevo a Piepoli. No va todo lo fino que yo creo que él quisiera, porque normalmente las tensiones que hacía el año pasado se ponía a un ritmo asfixiante y se quedaba solo, y esta vez va un rato probando a ver si se queda solo, que a lo mejor eso le podría animar a seguir muriéndose sobre la bicicleta, a ir a mil o al máximo esfuerzo, pero ve que enseguida hay muchos corredores ahí a su rueda y yo creo que eso le quita confianza en seguir marcando el ritmo cabecero. Hoy está Pantani para poner contra las cuerdas o dificultar, bueno, y por lo menos Fernando lo que está pueda. enorme, ¿eh? Fernando se le ve bien, no parece haber pasado por dificultades. Bueno, Pantani está solo a 16 segundos del grupo de cabeza y a 1.6 del líder. Y tiene 50 segundos de ventaja, por tanto, con respecto al grupo del líder. Fíjate, es que parece mentira que este puerto tenga los desniveles que tiene, viendo ese bailoteo que mantiene siempre sobre la bicicleta el italiano Marco Pantani. Voy a decir yo que Pantani está intentando poner contra las cuerdas ese cabeza de carrera todavía, el único hombre de Cofidis, bueno, el hombre de los 4 que hay por ahí delante, el que está en cabeza de carrera, Roland Meyer. Iba a decir que Pantani está intentando poner contra las cuerdas, y hoy sí que se echa de menos al Festina, porque hoy con Zule, con Virenque en buenas condiciones, incluso con Difo en buenas condiciones, yo creo que a Ullrich le hubieran dado guerra seguro a lo largo de toda la extensión, ¿eh? Como se dice allí por España, hasta en el carnet de identidad le habrían dado. Sí, hasta en el carnet de identidad. Bueno, pues, no es que le queramos, hay que admirar siempre a Ullrich, que es el líder, pero es por darle emoción a la carrera, vamos. Por la fortaleza que mantiene el alemán, y lo demostró el año pasado, parecía increíble que fuese a ceder como ha cedido, que mucha culpa tiene sobre todo ese pinchazo que sufrió nada más comenzar. Probablemente el esfuerzo gratis, ¿no? O extra que tuvo que realizar. Claro, pero cuando pasan los demás, él ve que aquello no va muy rápido y tiene que volver a asumir responsabilidades. Siguen Ullrich, Julik, Piepoli, Boguer, Rinero y Escartín, que son los que se mantienen ahí. Ha cedido Manolo Beltrán, ha cedido Logan Jalabert, el francés del 11 Deutsche Bank, y el jienense del conjunto Banesto. Han cedido, Fernando se mantiene ahí. Y yo creo que Fernando está esperando un poquito a que queden menos kilómetros para la ascensión, para probar posiblemente fortuna a él. Ayer ya lo demostró, que está muy agresivo
y me da la sensación que cuando falten a lo mejor tal vez 3 kilómetros para la ascensión o 2, posiblemente Fernando Escartín se pruebe a sí mismo un poquito en ese esfuerzo que realmente le está costando muchísimo seguir en algunas ocasiones a Jan Ullrich, pero tengo también la impresión que va, y entonces cuando uno va dice, bueno, tengo que probar fortuna, me cuesta trabajo, pero todos nos cuesta trabajo, y lo importante es tener buenas sensaciones, y creo que esas sensaciones las tiene Fernando. Pantani, que ha cogido el agua y la esponja que le brindaron los espectadores en el recorrido de la carrera, los que se encuentran al borde de la carretera para aportar parte del espectáculo. Vamos a ver si mira hacia la izquierda, no le preocupa mucho las diferencias, él va a lo suyo. Yo he disfrutado este año en el Giro de Italia como pocas veces, como hacía mucho tiempo, en el mundo del ciclismo, con una carrera divertida, la que había ataques permanentes de Pantani casi fundamentalmente. Sobre todo cuando llegó a la montaña, Marco se convirtió en un auténtico ídolo de la afición italiana y un auténtico reventador de la carrera, la puso a su favor, la ganó con un Tonkov sensacional en la última etapa de montaña, consiguiendo esa ventaja que luego fue suficiente, bueno, que no solo fue suficiente, sino que incluso aumentó en la disputa de la contrarreloj del penúltimo día entre Mendrisio y Lugano. Y Pantani yo creo que nos va a hacer disfrutar también este Tour. Ayer consiguió 23 segundos, quitarle 23 segundos a Ullrich, y está aguantando muy bien Roland Meyer, ¿eh? Qué carrera está haciendo. Sí. Pantani es Pantani, fíjense, lleva 16 segundos, llevaba 16 segundos, un buen trecho, y el trabajo que le está costando llegar a la altura del corredor suizo, del equipo Cofidis, equipo fenomenal en su comportamiento, que mantiene a Rinero y a Jülich en el grupo de 6 que marcha a continuación, y que tenía hasta hace poco también a Kevin Livingstone, otro corredor norteamericano que va muy bien también en terreno de montaña. Bueno, impresionante Meyer también, sí. Verdad, porque impresionante. Si bien es verdad, tenía gozado una ventaja al comienzo del puerto, también ha ido trabajando él solo durante muchísimos kilómetros, mientras que Marco Pantani, como el Telecom, como el resto de los corredores, han gozado siempre la suerte de poder ir a rueda, y como pues Marco Pantani la ha cogido, pero le ha costado mucho tiempo. Tampoco yo veo al Pantani del Giro, ¿eh? No, tampoco yo veo al Pantani del Giro, que bueno, es Pantani, pasando, es Pantani, y sube como sube, y sube muy bien, pero tampoco veo yo al Marco Pantani pletórico del Giro de Italia. Ha ido cogiendo la forma aquí en el Tour, llegó sin correr prácticamente durante un mes, sin estar a nivel competitivo, sin competir, y llegó aquí la primera semana en la que no hubo muchos apuros, le sirvió para coger la fuerza. Ahora tiene 50 segundos de ventaja, lo mismo que les decíamos antes con respecto al grupo de Ullrich, que ha vuelto a dar la cara en la primera posición del pelotón. Vamos a ver, porque ahí me parece que falta alguien más. Ahí vienen Jalabert, Casero y Beltrán, uno de cada equipo español. Casero de Vitalicio, Beltrán de Banesto y Jalabert de 11 Deutsche Bahn. Han hecho grupeto y ahí marchan los tres juntos, también sin perder demasiado tiempo, manteniendo su ritmo, y viendo, por ejemplo, Jalabert como también se les fuman posibilidades de luchar por la victoria final. Todavía queda muchísimo Tour, él ha progresado tantísimo en la lucha contra el cronómetro que puede mantener esperanzas de luchar por el podium hasta el penúltimo día en función de lo que pase. 43 segundos ahora, esto querría decir que se va reduciendo la diferencia de Marco Pantani con respecto a este grupo en el que se mantienen los 6, Rinero y Jülich por parte de Cofidis, Boguer de Rabobank, Piepoli de Saeco, Escartín de Kelme Costa Blanca y Ullrich, el líder de la general del equipo Telecom. Siguen siendo los 6 que se mantienen ahí bajo el impulso permanente de Jan Ullrich. Pantani siempre por delante, intentando cobrar ventaja. En su terreno no se le puede negar nunca que lo da todo, no escatima el más mínimo esfuerzo. Y hoy, sabiendo que partía un corredor con 2 minutos y medio de ventaja en el inicio del puerto, y que es una de las pocas oportunidades que tenía, además de para ganar la etapa, de para poner en lo posible, para restar en lo posible la ventaja de este corredor, de Jan Ullrich, pues ha ido hacia arriba. Por cierto, en el Giro había bonificaciones en la montaña también, no eran 20, 12 y 8 segundos, la verdad es que creo recordar que eran 12, 8 y 4, pero había bonificaciones en la montaña, y ahí también Pantani sacó un buen provecho de ellas, ¿no? Porque estuvo metido en los puestos de honor, primero, segundo, tercero, pues prácticamente en todos los finales en alto, y ahí también sacó unos cuantos segundos de... Bueno, también Tonkov los había sacado, y supongo yo que aquí en el Tour, si los hubiera, también los sacaría Ullrich, ¿no? O sea que no habría en eso grandes variaciones, pero bueno, Pantani también sacó provecho de esas bonificaciones en el Giro de Italia. Aquí los que están aguantan,
Boguer hubo un instante en que parecía ceder bajo el impulso. Estamos en la parte más dura, en estos instantes esas rampas más importantes. Escartín, y lo vamos a ver poco porque han echado la moto de la tele. Es que estaba muy delante, estaba el señor quitando... Péchet, que sí, estaba ayudando. Seguro que Manolo Sainz, que lo estaría viendo, estaría enfadísimo, porque estas cosas le molestan siempre profundamente. Es que molesta mucho porque debía de estar un poquito más lejos, ¿no? Está dando un primerísimo plano de Ulrich y para eso hay que estar muy cerca, claro. Sí. La verdad es que la rueda vale poco, siempre subiendo puertos, pero siempre vale algo, ¿no? Entonces es importante que las motos circulen cerca, pero no delante. O sea, era el señor Péchet, que es el director deportivo del Tour, el que le echó la bronca a esa moto que ahora está progresando nuevamente por la parte izquierda. Yo creo que esta vez con razón, porque efectivamente hay que procurar por no estar demasiado delante para no incordiar. Ulrich en la primera posición, siguen los 6, vamos: Rinero, Boguer, Piepoli, Julik, Escartín y Ulrich. Que Jan Ulrich sube a cambios de ritmo, toma un pequeño descanso, luego acelera, toma un pequeño descanso, luego acelera. No va manteniendo ese ritmo habitual en él otros años, sobre todo el año pasado, el mismo y asfixiante cuando ritmo. subía como Indurain, ¿no? En sus buenos tiempos, ¿no? Y entonces un ritmo lo está subiendo a ratos, y esto lógicamente permite a Marco Pantani mucho más regular en esa ascensión. También cuando un corredor va solo, lucha de una manera, sabe que para provecho propio, y mantiene siempre esa misma velocidad, mientras que Ulrich con esos cambios de ritmo hace que los demás corredores que van a su rueda pues todavía entren muchas menos ganas de entrar al relevo, ¿no? Y le dejen siempre el peso de la caza al corredor alemán. 4 kilómetros para Marco Pantani en esta ascensión a Plateau de Beil, final inédito en el Tour de Francia, en el que se va a escribir, para empezar no está nada mal, el nombre de un magnífico escalador, el mejor que hay en la década de los 90, otro de los grandes que hay aquí, por lo menos grande en el Tour, como es Richard Virenque, no está, y hoy se le echa de menos, la verdad es que hoy se le echa de menos. Ulrich, Livingston, Boguer, con Escartín, Rinero y Piepoli en ese grupo que persigue a Marco Pantani, acercándose a la pancarta de los 3 últimos kilómetros. El ganador del Giro de Italia. Sí, muchísima ahí estaba gente. la Peña Brangolano, han visto ustedes a la izquierda y a la derecha. No pueden pues aplaudir a su ídolo en esta ascensión porque ya no está en el Tour. Bueno, pues tiene ahora 1 minuto y 1 segundo, tiene Marco Pantani a 4 kilómetros del final. 1 minuto y 1 segundo la ventaja del italiano con respecto al grupo que encabeza Jan Ulrich. Y Bobby Jolly me da la sensación que también va relativamente bien. Sí, los dos, Rinero, los dos de Cofidis se les ve ahí muy a gustito. Escartín, Piepoli es el que ahora parece haber empezado a acusar el esfuerzo, y Boguer en cambio parece haberse recuperado después de un mal momento. Sí, la verdad es que con esos cambios de ritmo que hace Ulrich, la verdad es que Boguer es un hombre que muy regular en la montaña, ya lo demostró en su victoria de etapa en Rasas de Peguera en la semana catalana, y como más escalador, y Pantani va mucho más cómodo al mismo ritmo, y en este caso cuando vas bien realmente el cambio de ritmo tampoco te afecta mucho, pero cuando vas un poco tocado prefieres llevar siempre el mismo ritmo, y por eso con esos momentos de euforia que tiene Ulrich en ese grupo, pues pasa una pequeña crisis, pero sabe que luego va a durar poco, y es lo que trata es de mantener siempre la misma cadencia de pedaleo, el mismo ritmo, para que eso que intenta Ulrich no le afecte. Pero bueno, en este caso parece que Michael Bogar prueba fortunas, como tú dices, Pedro, pues parece que un poquito más recuperado. También esta zona, hay que recordar que en ese análisis que hice un poco de pendiente del puerto, estos últimos 4 kilómetros ya la pendiente es menor, está siempre alrededor del 7,5%, y esto, bueno, pues se puede decir que puede favorecer más a un hombre que ha ido un poquito más justo con la pendiente, pero cuando baja esa pendiente también notas un poquito más fuerzas en las piernas. 3 kilómetros para Pantani, los últimos 3 kilómetros de la ascensión de lo que va a ser su primera victoria en el Tour de Francia, su primera victoria de 1998. Y Ulrich que vuelve a hacer de la suya, o sea, yo creo que esto al final van a pasar de él, le van a dejar que tire él solo. Porque... Sí, debe ser que no le gusta el ritmo que le ponen. Sí. Inmediatamente, en cuanto alguien le quiera ayudar, pues él les quita porque no está a gusto. Marco Pantani, que repito, está camino de conseguir su primera victoria
en el Tour de Francia de este año, donde ya ha ganado 4, 2 en el 95 y 2 en el 97. Ya fue 2 veces podium, en el 95 y en el 97. Se clasificó en la tercera posición en ambas. Y ahí vemos nuevamente el grupo de Logan Jalabert con Ángel Casero y con Manolo Beltrán. Van entrando los tres y con el hombre que se había quedado, Kevin Livingston, el corredor del equipo Cofidis. Se han hecho ahí ese grupeto. Y ahí por lo menos, antes veíamos tirando Jalabert, ahora vemos a Casero. Y ahí van pasando un poquito los tres. Son en la situación de carrera los que marchan a continuación del grupo de Ulrich. Sí, tienen ahí siempre al fondo los coches. Es importante en una ascensión de estas características, cuando ya has cedido sobre el grupo que te interesaría estar, lo que es importante es no perder tampoco visualmente a esos coches que le siguen. Y yo creo que de momento pues Ángel Casero, como Jalabert, como Manuel Beltrán y Livingston, mantenían a duras penas, eso sí, pero mantenían esa diferencia, yo creo que es de medio minuto más respecto a Jan Ulrich. Bueno, pues sí, estaba en 1.27 aproximadamente. No, digo medio minuto de Casero sobre Ulrich. 1.27, pues. Ahí, para favor de Pantani. Ahí están llegando ahora. No hay ni tanto siquiera. Estos pasan a 1.47 aproximadamente. Pantani ha aumentado un poquito la ventaja. Fondo, bueno, ya y les tienen muy cerquita a los que van delante. Pantani en cambio ha aumentado su ventaja con respecto al grupo de Jan Ulrich. A punto de pasar los dos últimos, la pancarta de los 2 últimos kilómetros. He dejado el cronómetro en marcha por ver cuánto ha tardado en hacer este kilómetro Marco Pantani, si es que nos ofrecen esa referencia de la pancarta de los 2 últimos kilómetros. Volvemos a ver al grupo de Jan Ulrich, que no acepta los relevos cuando se los dan. Yo creo que hubo un momento que estuvo un poquitín tocado, que fue cuando sí dejó que Piepoli, por ejemplo, pues pasara a la primera posición, pero ahora se ha recuperado y quiere ser él el que marque su ritmo en esta ascensión a Plateau de Belle. Él ya ha visto que va a llegar sin problemas, sin ceder demasiado tiempo sobre Marco Pantani en la cima, y seguramente cuando quede un kilómetro incrementará todavía mucho más el ritmo, tratar de hacer ya ese último esfuerzo para reducir distancias si se puede frente al italiano. Mañana es día de descanso, recuerden, en el Tour, que además, bueno, es un descanso activo evidentemente, pero que además de suponer el descanso para los corredores, supone el darle vueltas también a la cabeza. Ese día se le da muchas vueltas a la cabeza, ¿no? Sí, yo creo que va a ser bueno esta situación de carrera donde Marco Pantani va a recuperar tiempo sobre Jan Ulrich, y luego sobre todo pensando en los Alpes, y sobre todo en esa etapa que yo digo que para mí es la más dura de este Tour de Francia, la etapa que termina los 2 Alpes, porque hay que hacer la extensión al Galibier, un puerto donde entre Telegraph y Galibier suman casi 35 kilómetros, y luego ahí en ese puerto puede hacer mucho daño este corredor. Pues 3 minutos y 27 segundos ha tardado en hacer un kilómetro Marco Pantani. Nuevamente el cronómetro en marcha para observar la diferencia que pueda tener en ese lugar. 3 minutos y 27 segundos, es decir, está rodando como a 19 kilómetros por hora de promedio aproximadamente. 17 kilómetros por hora, fíjense. Pues es que nos preguntaban esta mañana, compañeros y amigos, ¿a cuánto se sube un puerto? ¿Qué promedio? Pues ahí tienen. No es la parte más dura además, y a 17 kilómetros por hora de promedio ha subido Marco Pantani ese kilómetro. El kilómetro que va de 3 a 2 para el final de la etapa. Ya ha pasado, están los últimos 2.000 metros, por tanto, Marco Pantani. Ulrich, que mira hacia atrás por saber quién viene, porque sí, yo creo que ya poco a poco, porque ya no acepta que nadie le pase delante, no, que creo que ya está haciendo ese último esfuerzo. Todavía le queda un poquito más, pero ya cuando pase esa siguiente pancarta donde le indique lo que queda a meta, ya empezará a hacer ese último esfuerzo. De momento siempre se queda con un puntito ahí por si Bobby Julich decide arrancar, y bueno, Bobby Julich si no ataca yo creo que es porque tampoco va muy sobrado de fuerzas, y bastante tiene tal vez con llegar con el alemán. Lo que pasa que es un día que has dejado un poquito tocado al líder y hay que aprovecharlo. Luego no puedes pensar, dice, bueno, hoy voy a rueda, que se desgaste, porque ya mañana a lo mejor ya le atacaré otro día. En este caso, cuando un líder de la categoría de Jan Ulrich pasa, aunque sea una pequeña crisis, no se le puede perdonar, porque él tampoco perdona, lógicamente, cuando con esa fortaleza lo puede hacer. Luego en las contralor no se espera a nadie, no, el tío siempre tira hacia adelante. Ahí tienen que estar muy cerquita de pasar la pancarta de los 2 kilómetros. Ya. Han pasado con 1.33 aproximadamente de diferencia con respecto a Marco Pantani. 1 minuto y 3 segundos el retraso de Jan Ulrich y de sus compañeros, de los 5 que van con él: Rinero, Livingston, Boguer, Piepoli y Fernando Escartín. Han pasado por ese lugar con 1 minuto y 33 segundos de retraso. Ahí continúa
Marco Pantani en busca de su quinto éxito en el Tour de Francia. Recuerden que con 8 victorias Cipollini es el hombre que más triunfos ha logrado hasta ahora en el Tour de Francia, de los corredores que están en activo, claro. 7 tiene Eric Zabel, y con la quinta de hoy Marco Pantani, pues bueno, también se mete ahí en esa pelea, quedando como quedan por lo menos el final en 2 Alpes. Ya decía él antes de ayer que la etapa de ayer no era propicia para él, a pesar de lo cual estuvo a 36 segundos de ganarla solo, y la de hoy naturalmente que sí lo era para él, y no va a desperdiciar oportunidades. Prueba evidente de ello pues es lo que nos está bien deparando. Atacó a 13 kilómetros del final, que hay que echarle valor, hay que buscar más cosas que la victoria de etapa, hay que tener ganas de arriesgar para conseguir una victoria en el Tour de Francia, y por tanto pues digno de aplauso siempre la actitud de Marco Pantani. Bueno, yo la verdad es que soy se me nota, ¿no? Pues un bastante enamorado de Marco Pantani. Ahí tiene la ventaja clavada, como yo les decía, el GPS y mi reloj están de acuerdo. 1 minuto y 33 segundos tiene de ventaja Pantani con respecto a Jan Ullrich, a Fernando Escartín, Michael Boguer, Leonardo Piepoli y los 2 hombres de Cofidis. Bueno, Roland Meyer no sé dónde estará, pero igual ni le han alcanzado, Yo creo que ni le han alcanzado. Igual ni le han alcanzado al otro corredor de Cofidis que iba en cabeza de carrera. Los 2 de Cofidis que van ahí en el grupo, ahí están llegando ya a los últimos 500 metros. Repito, los 2 de Cofidis que van en el grupo son Bobby Julich y Christophe Rinero. Hace muchos días ya que les anunciamos que sería un equipo muy a tener en cuenta en la montaña, a pesar de que ayer perdieron a Casa Grande, se siguen batiendo con todas las de la ley. No sé si alguien se acaba de incorporar hoy a la retransmisión y se pregunta por Abraham Olano. Abraham Olano abandonó en el kilómetro 100 de la etapa al no poder recuperarse con un fortísimo dolor en la cadera después de la caída que sufrió ayer en el descenso del primer puerto de la jornada, el Col de Lobisque. Pantani a 250 metros de ganar. Vamos a ver la diferencia a falta de 1 kilómetro se mantiene en 1 minuto y 33 segundos. Los últimos metros para Marco Pantani, ganador de la etapa. Llegada ya enseguida para Pantani, y ahí además para recibirle está su masajista, que es español, se llama Paco. 32-33 el promedio de la etapa, 5 horas 15 minutos 27 segundos. Ay, no creo yo que para el fuera de control haya problemas, porque el pelotón prácticamente ha iniciado junto el ascenso a este col, a este plató de Bale, donde ha finalizado la etapa del día de hoy. Vamos a ver, porque ahí nadie se mueve. Fernando se balancea sobre la bici, observando hacia atrás. Tampoco va a arrancar Escartín, me parece. No, ya está. Yo posiblemente a lo mejor lo haga, pero ya no con el ánimo de recuperar mucho tiempo, sino no, ya, claro, por hacer puesto. Lo que le queda por hacer puesto, ¿no? Sí. Bueno, Fernando Escartín, que sigue estando entre los grandes. Siempre esto es importante. Se van eliminando corredores. Pues miren, ahí tienen a Meyer, que efectivamente no había sido alcanzado por el pelotón y que ha cumplimentado una etapa excepcional. Un poquito a diferencia de ayer, en la que Rodolfo Masi, que era el escapado, llegó a la meta. No pudo alcanzarle Marco Pantani. En la ocasión de hoy ha sido al revés, porque había más terreno para que Pantani pudiera atacar, y claro, demostró lo que lleva dentro. Pero fíjense el tiempo que va transcurriendo. Roland Meyer, que va a conseguir llegar a la línea de meta, y esto significaría que iba a haber perdido 3 minutos y medio de haber comenzado con Pantani y de no haber comenzado tan castigado como lo ha hecho después del enorme esfuerzo realizado en el transcurso de la etapa de hoy. Ha llegado a 1 minuto y 25 segundos. Y vamos a ver por detrás el movimiento que hayan dejado todos a Ullrich, lógicamente, que había realizado el esfuerzo. A 1:31 han entrado todos menos Ullrich, que va a llegar a 1 minuto y 39 segundos. Y bueno, aquí ahí vienen Livingstone con Jalabert, Casero, que y tampoco también Manolo Beltrán. No van a perder demasiado sobre Ullrich, ¿no? sobre Ullrich poquísimo. Acelera en la primera posición Livingstone. Aquí sí que va a haber diferencias de tiempo. 2 minutos para Livingstone y 2:02 para Casero y los demás. Bueno, pues qué etapa. Yo creo que después de esta situación de carrera, por un lado esperada por todos, ¿no?, que Marco Pantani marcase ahí diferencia, yo creo que va a replantear sobre todo que esas etapas de los Alpes alcancen una mayor importancia. Yo creo que todos decíamos que Marco Pantani había llegado en este Tour de Francia un poquito saturado de tensión en la carrera por estar disputando el Giro de Italia,
no había competido nada, que la primera semana se lo tomó con muchísima tranquilidad y que dependía luego cómo afrontase esos días de primeros de montaña y esos días de tensión con los codos para que entrase en carrera. Yo creo que después del éxito de hoy, recuperar tiempo sobre Jan Ullrich, Marco Pantani va a entrar perfectamente en la lucha entre los primeros puestos de la clasificación general. Ahí ven llegando a 2.52. Baranowski, Marco Serrano, Luc Leblanc, Baranowski y Marco Serrano. Giuseppe Di Grande, Logan Madoise igualmente, todos totalmente desencajados por ese esfuerzo que han tenido que hacer. Una ascensión que se ha hecho muy dura desde el mismo momento. Este es Axel Merckx. La llegada del Semer a 3 minutos y 15 segundos. La repetición de la llegada de Marco Pantani. Ahora empezaremos enseguida con las entrevistas. Espero tener tiempo incluso para poder dialogar con Marco Pantani. Me parece que para eso no nos va a dar el tiempo porque nos quedan como 9 minutos y creo que para eso no, porque Santiago tiene otras Blanco obligaciones que cumplir. Santi Blanco, que ha entrado a 3:30 aproximadamente. A 3 minutos 30 aproximadamente ha llegado Santiago Blanco. Bueno, luego les resumiremos lo que ha pasado en la etapa, les hablaremos de diferencias. Los importantes, ahí viene Hamburger, que en realidad es otro hombre también importante en la clasificación general, con Jean-Cyril Robben, ¿no? Sí, sí lo es, sí. Con Jean-Cyril Robben y con Alberto Eli. No, no es Eli, ¿no? Bueno, 4 minutos 6 segundos para Hamburger y Robben. Ana José Cancio con Manolo Beltrán. Adelante, Ana. Sí, Más libertad de movimientos para ti. Bueno, sí. La verdad que sí, que para mí, pues personalmente nunca se sabe, ¿no? Porque yo siempre he estado muy a gusto y muy cómodo trabajando para él y pienso que es él el hombre, el ciclista español ahora mismo que opta a podium aquí en el Tour. Manolo Beltrán, estabas hablando de la retirada de Bran Olano. ¿Te has enterado en carrera de esta retirada? Sí. Iba hablando con él y le iba comentando y preguntándole qué tal se encontraba, puesto que la caída de ayer fue bastante fuerte, ¿no? Y le comentaba que cómo se encontraba y en ningún momento tenía buenas sensaciones. Tú, en cambio, sí las has tenido buenas. Has atacado en las primeras estribaciones de la subida a este último puerto, el plató de Bale, pero ha llegado Pantani como una moto por detrás. Sí. Yo he arrancado, iban 4 escapados. Lo he intentado, lo que ocurre es que la gente que opta a la general, que está disputando la general, está muy fuerte. ¿Qué te ha parecido esta subida inédita del Tour de Francia? Dura. La verdad que era una subida que se atrancaba bastante y tenía un porcentaje bastante duro, excepto los 4 últimos kilómetros se ha hecho bastante dura. Muchas gracias, Manolo Beltrán. Gracias a vosotros. El hombre que estaba junto a Bran Olano cuando este se bajó de la bicicleta. Evidentemente nos ha contado, pues bueno, la mejor explicación en 4 palabras, ¿no? Le dolía mucho, no podía seguir, evidentemente, y ha tenido que retirarse del Tour de Francia. Ahí estamos viendo algunas imágenes del momento en que ataca Marco Pantani. En unos instantes dudó Jan Ullrich, enseguida arrancó. Ahora ha llegado Jenny Bersing a 6 minutos y 4 segundos a la línea de meta. No era el Bersing de ayer, sino el Bersing del año pasado, por ejemplo. Bueno, un poquito mejor que el año pasado. Imágenes de Marco Pantani y tenemos a Jenny Bersing ahí. Antes estábamos Perico y yo, y ahora tenemos a Ana José Cancio con Ángel Casero. Adelante, Ana. Sí, está con nosotros Ángel Casero. El poder estar ahí a medio minuto de Ullrich y demás, yo creo que para mí es un triunfo, ¿no? Y como os estoy diciendo, pues bueno, el poder estar poco a poco, un poquito más cerca quizás de los escaladores y demás, yo creo que para mí eso es muy importante. Aumenta la responsabilidad para ti, llevas el maillot de campeón de España, Bran Olano se ha retirado hoy y eres el segundo español en la general. Bueno, yo no sé si aumenta la presión o demás, ¿no? Yo he venido aquí a intentar hacerlo lo mejor posible, a ver si realmente estoy mejorando. Yo veo que sí, tanto Javier Mínguez también ve que sí, ¿no? Que la alta montaña la estoy pasando un poco mejor, aunque está claro que la crono, pues bueno, no salió tan bien como pensábamos y yo creo que también hay que mejorarlo. Las etapas Pirenaicas, Ángel Casero, ¿qué análisis haces de tu actuación después de prácticamente pasado lo más duro de los Pirineos? Bueno, yo saco un balance positivo, ¿no? Si echamos la vista atrás, yo creo que el año pasado salí de aquí con unos 10, 15 o 20 minutos perdidos.
y yo creo que para mí ya es un triunfo el ver que voy mejorando en la alta montaña. Tú que has tenido oportunidad de ir codo a codo con el líder de este Tour de Francia algunos kilómetros de la subida, ¿cómo le ves a Ulrich? Bueno, Ulrich la verdad es que se le ve fuerte, pero quizá no con esa seguridad del año pasado, ¿no? Él ha pinchado a 2 kilómetros de empezar la subida, ha tenido que enlazar, pasar a todo el grupo, y yo creo que ese sofocón que se ha pegado también le habrá pagado en esta ascensión. Gracias, Ángel Casero. Adelante, compañeros. Seguimos viendo a Ángel Casero y ahora las imágenes de la repetición de la llegada de Marco Pantani. De un Marco Pantani que le ha quitado 1 minuto y 40 segundos a Jan Ulrich. Hombre, esto le va a colocar a 3:01 en la general. Queda la etapa de 2 Alpes, quedan todos los Alpes por el medio. Y nada, la etapa que termina de Albertville, que se sube el Col de la Madeleine con la cara más dura. Lo único que luego hay del Col de la Madeleine, una bajada larguísima de 25 kilómetros, luego hay prácticamente otros 20 kilómetros llanos, y eso es el único inconveniente que tiene esa etapa de Albertville. Si terminase más próximo, Marco Pantani sería valiente. Valiente lo es, y yo creo que lo va a ser en todo momento, pero sobre todo yo creo que metido en el pellejo de Marco Pantani, yo tendría una etapa entre ceja y ceja, que es la etapa de los 2 Alpes. En cualquier caso, ha habido una frase de Ángel Casero que no le ve como el año pasado. Sí, me ha gustado muy bien, dice, no tiene la misma seguridad que el año pasado, y eso sí que a mí me ha dado la impresión, o sea que incluso si los mismos corredores llegan a percibirse se de dan eso, cuenta de eso, Pantani se da cuenta de eso, todos se dan cuenta de eso, claro. Por lo tanto, pues yo creo que vamos a vivir un Tour un poquito más competitivo. La verdad es que teníamos un poquito miedo todos que al final el líder, y ante las distintas bajas de otros líderes en la carrera que han tenido que usar, que han sido baja, como Abrón Olano y sobre todo ayer Francesco Casagrande, un Francesco Casagrande que hoy con ese equipo Cofidis que se está mostrando fortísimo, hubiese sido uno de los que más habría movido igualmente la carrera, igual que Marco Pantani. Al final casi no nos hemos acordado de él, porque ese hombre que ven en imagen pues es capaz de hacerlo lo más difícil todavía. Lógicamente siguen cruzando corredores en la línea de llegada. Y bueno, pues una jornada de descanso que para mañana los corredores les va a venir muy bien, ¿no? Sobre todo yo creo que para este hombre ese nuevo replanteamiento de carrera, de verse con opciones. Ahí está Luis Pérez, que acaba de hacer, pues bueno, pues acaba de pasar la línea de llegada, ¿no? Luis Pérez, que ha acusado seguramente ese esfuerzo, no ya de hoy, sino también del de ayer. El corredor joven, y hay que saberse dosificar. Pero como dice Manolo Sainz, su director, lo importante para él es aprender lecciones un día tras otro, porque es un corredor que de futuro, no es para 1998. Así está la clasificación general en estos momentos. Ulrich a 1:11 Jülich, y a la vera 3:01 Pantani, que se coloca también a 3:01, a 3:29 Boguer. Así de momento están las cosas en las primeras posiciones de esta clasificación general. Y luego va Escartín, sexto. Escartín estaría séptimo Casero. Leblanc, Escartín, vamos a ver. Escartín estaría, no, Escartín todavía estaría Leblanc delante de él, porque Leblanc se quedaría 4 minutos y 15 segundos, y luego ya probablemente sí que sería Escartín el hombre que estaría a continuación. 5:23 menos 6 segundos que le ha quitado en el día de hoy, pues estaría 5:17 Fernando Escartín, mientras que probablemente a continuación, no, atención, porque Roland Meyer, que estaba a 5:32, pues ahora se encontraría a 14 segundos menos de esos 5:32, es decir, a 5:18. A 5:18 estaría Meyer. Bueno, pues la general quedaría más o menos así. Ulrich primero, a 1 minuto y 11 segundos Bobby Jülich, a 3:01 Logan Jalaber y Marco Pantani, a 3:29 Michael Boguer, a 4:15 Luc Leblanc, a 5:17 Fernando Escartín, a 5:18
Roland Meyer. Así quedaría la clasificación al término de la etapa de hoy. Aquí ponemos el punto final. Mañana es jornada de descanso, no tendrán por lo tanto retransmisión de etapa del Tour de Francia. Ahí está Marco Pantani, el ganador de la etapa, y pasado mañana estaremos de nuevo con todos ustedes, aunque sí mañana tendrán cumplida información en los telediarios de lo que están haciendo los ciclistas españoles en el día en que no se corre, pero en el que hay descanso activo. Desde aquí, desde Plateau Le Veil, el día del abandono de Abraham Olano, un día triste en ese aspecto para el ciclismo español, aunque hemos visto cómo Escartín está en condiciones de luchar por lo mejor. Ponemos el punto final a esta retransmisión que empezamos a las 12:05 de la mañana, es decir, hace 5 horas y 40 minutos aproximadamente. Eso es todo, muy buenas tardes. Buenas tardes.